Yo soy de Camargo. La verdad, para ser sincero, no, la verdad. No me he puesto a pensar, pero sí he escuchado bastante de eso. Y pues a mi familia pues lo podría afectar mucho, ¿no? Porque o sea, es difícil que los volvemos a encontrar así a nuestro familiar y todo eso, ¿no? Pero, pero sí, los buscaríamos. En el Perú, ser mujer es difícil. La capital es Lima y es una muestra de lo cuán determinante es para los ciudadanos estar aquí. Muchos vienen de provincia considerando esta ciudad como la de las oportunidades, una ciudad populosa, grande, pero hay algo que se les está olvidando ver, a su propia gente. La periodista Lourdes Fernández reconoce dentro del país una problemática que aqueja a personas como tú y yo. En esta ciudad, al parecer, solo somos cifras que no reconocen las comunidades y lo que nos hace invisibles. Según las estadísticas, las principales víctimas de trata de personas, tanto en el Perú como en los países de la región, son las mujeres, las niñas y adolescentes. Más del 50% de víctimas son mujeres. Por eso la mayoría de autoridades dicen que la trata de personas tiene rostro de mujer en el Perú. Así que teniendo en cuenta esa consideración, hablamos de la vulnerabilidad en base al género. El género y también a la edad. Entonces, creo que el primer daño es el que se comete a la dignidad, primero como persona humana, y segundo al daño psicológico que son sometidas las víctimas de trata de personas, ¿no? Es un daño que según la mayoría de autoridades es prácticamente irreparable. La mayoría de veces se inician procesos judiciales y también algún tipo de recuperación de la víctima, ¿no? Según el Estado es responsable de luego de rescatar a las víctimas de trata, víctimas o sobrevivientes de trata, tratar de recuperarlas dentro de la sociedad. Sin embargo, es muy complicado o a veces hasta utópico lograr que ellas se consideren como sobrevivientes y no víctimas, precisamente por ese daño psicológico que sufren, ¿no? A la posición, bueno, Dios no quiera que pase eso a mi familia. La única forma o el único pensamiento que tendré en el momento es acercarme a alguna autoridad que pueda ayudarme, ¿no? Quizá haya alguna persona también, su superior, algo que me podría facilitar, no lo sé, investigaciones o algo que me podrá dar a este lugar, ¿no? Ayudarme a poder encontrar a mi familia o quizá encontrar algún motivo, alguna razón por la cual haya desaparecido, ¿no? Tal vez. Mucha gente no sabe qué hacer si algún familiar, amigo o persona conocida desaparece. Ignoran una forma de ver pese a que son conscientes del problema. Saben que existe, pero desconocen cómo actuar. Y también en sus pequeños mundos no saben que ni ellos tienen la culpa de la ignorancia de no saber por qué es a la vez un problema estructural que no se les está explicando. ¿Y qué significa esto? El problema de no conocer sobre la trata es que la vuelve más peligrosa. Creo que esa es una de las herramientas que utilizan los tratantes y que han venido utilizando durante los últimos
años, ¿no? El que sea invisible. Por eso se le considera la trata de personas como el delito invisible, ¿no? Porque pueden seguir actuando, se pueden ir adaptando a los distintos fenómenos o realidades o contextos de los países y seguir actuando con total impunidad, ¿no? Esa es la gran consecuencia de esta invisibilidad, de la desinformación que existe en la sociedad, muchas veces basadas también en prejuicios y mitos y estereotipos que han sido comunicados de manera incorrecta por los medios de comunicación. Entonces ahí también hay una responsabilidad, ¿no? Con la ciudadanía, porque se ha informado o se conoce que la trata de personas es un delito que se comete, que es muy lejano, que se comete por grandes bandas de traficantes, o que necesariamente las víctimas o sobrevivientes están encarceladas, encadenadas, secuestradas, y no se conoce el verdadero contexto de la trata de personas en el país, ¿no? Que los tratantes cada vez están más cerca de sus víctimas. Bueno, lo que hago normalmente es que cada vez que salgo les mando mi ubicación exacta a mis padres, a ambos, a mi mamá y a mi papá. Y cada cierto tiempo lo comienzo a compartir nuevamente, ya que tiene un límite de 1 hora o 2 horas, si no me equivoco, en WhatsApp. Y eso es prácticamente lo que hago. O sea, mis papás realmente saben por dónde camino. Y no me causa ninguna molestia saber que por dónde estoy. No me hace sentir segura. Lo que queda es que miles de familias, personas y mujeres puedan sortear sus destinos cuidándose como puedan. Y eso implica caminar por la calle con miedo y avisar dónde están, como si no existieran los derechos de libertad para nosotros. ¿Cómo nos afecta como sociedad? Que de alguna otra manera nos sigue perjudicando, porque son mujeres, niñas, niños, y hombres que siguen siendo vulnerabilizados, que siguen siendo explotados en niveles de trabajo totalmente forzados, subordinados, y donde se aniquila todo de derecho que puede tener un ser humano como tal. Entonces, si de alguna otra manera no llegamos o seguimos o no encontramos maneras inteligentes o formas inteligentes de poder abordar el problema en conjunto como sociedad, indicando a todos los instrumentos que la componen, va a seguir siendo lo que es, ¿no? Que todos somos conscientes que existe la trata de personas en el Perú, pero solo llegamos a eso, ¿no? A tener conciencia que existe, pero no queremos profundizar a más. Entonces, eso de alguna otra forma está ligado a muchos otros factores, ¿no? Que repercuten, porque un problema social no es ajeno a los demás, al contrario, todos los problemas sociales confluyen y están totalmente arraigados como tal. Ya bien, dentro de la situación, las autoridades, si bien es cierto, frente a lo que es la trata de personas, mucho más, por ejemplo, ahora con el tema de la inmigración venezolana que hay en nuestro país, se está viendo bastante lo que es este delito. Las autoridades, cuando toman conocimiento de estas incidencias o operativos que hace más que nada la policía, quizás a veces un operativo es de un momento, pero dentro de las políticas que emplea el Estado de decir para frenar la trata de personas, por decir así, estamos perdiendo la hilación en generar políticas que de por medio protejan los derechos, en este caso de las mujeres. Algunas personas pueden conocer e identificar las razones del por qué no funcionan las políticas y las acciones de los involucrados, y se resignan a entender de que algo están haciendo mal y que se debería mejorar.
¿Cómo se mejora un problema cuando no se sabe el motivo principal de su desdicha? Entonces, si tú a un niño le enseñas desde niño cuáles son sus derechos, qué es consentimiento, de alguna u otra forma, hasta dónde él tiene el derecho de decidir sobre su cuerpo como tal, y le enseñas también sobre las diferencias sobre las diferencias de género que están estructuralmente establecidas y que perjudican tanto a las mujeres y a las niñas más que a los niños y a los hombres. Y esto llega no solamente, y se converge dentro de la educación pública, que va a llegar obviamente a todas las partes del Perú. Esta información llegaría a estos lugares tan lejanos, ¿no? Tan sea como la selva, como Madre de Dios, como Tacna, como Puno, como Cusco, ¿no? Entonces, de alguna otra forma, la niña o la madre o las personas, la familia, tendrían esta información de que tienen que ser un poco más, tener cierto recelo, ¿no? Y no caer en la ingenuidad de que porque mi hija se va a la capital con un familiar, va a tener una separación, porque puede caer dentro de estas redes de tráfico de personas y de explotación laboral como tal. Pero es algo muy clave, o sea, nosotros no vamos a seguir avanzando si no queremos seguir avanzando. Si se siguen habiendo estos debates entre blanco y negro y no somos conscientes de los matices grises que hay entre ellos, no vamos a llegar a nada, ¿no? Porque luchar en contra del feminismo, luchar en contra del machismo, no es ir en contra del hombre, ¿no? Porque hasta el hombre, de alguna otra manera, es afectado por el machismo que está totalmente instalado en la sociedad peruana como tal. Entonces, si vamos a crear políticas públicas, tenemos que crearlas desde una mirada de la víctima, que en su mayoría son mujeres. Me siento desprotegido ya que por la zona no hay mucha policía ni serenazgo, ya que las calles son un poco oscuras, puedo caminar y puedo estar expuesto a cualquier tipo de delincuente que me quiera hacer algo malo a mí o a las personas con las que esté caminando. Sí, lo que más se ve es la desigualdad de género, ya que tratan a una mujer como si fuera algo menos por el simple hecho de su género. Eso está totalmente mal, ya que somos iguales, y en el aspecto de la rapta, sí me ha tocado presenciar cómo personas han querido llevarse niños lejos de su familia para quizás violarlos o venderlos como esclavos. ¿Por qué existe? Porque hay una dinámica de consumo, y quien consume en su mayoría son hombres que tienen familias, son policías, son mineros, que pueden estar 6 meses en la mina y que de alguna otra forma tienen la necesidad sexual como cualquier ser humano, y su mecanismo más cercano es: me voy a un burdel, mira, en este hotel han dicho que hay damas de compañía, vamos. Entonces, no es hablar de algo que no existe, al contrario, es reconocer un problema que siempre ha estado presente. Y algo que tenemos que de alguna otra forma entender es que prohibiendo, por ejemplo, en el caso del trabajo sexual, prohibiendo no va a dejar de existir, como el aborto. Y legalizándolo no va a dejar de existir la trata de personas. Pero de alguna otra manera, ¿de qué sirve legalizarlo, no? O enfocalizarlo? Que al focalizarlo, y que de alguna otra manera el Estado tenga un registro de ello, va a poder hacer un seguimiento, ¿no? Saber es insuficiente en la lucha de este problema. Los invisibles podemos ser todos, pero los justicieros solo gente buena contra gente mala. ¿De qué lado somos?